Regla número 13. Supérese diariamente. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de un mes, la idea de progresar rápidamente se consolidará en su esfera mental. Antes de un año, su espíritu progresista le acercará a mejores rumbos y oportunidades, aumentando su campo de relaciones y nexos gerenciales, relaciones con los jefes. Trate de ser lo mejor que pueda. No se resigne a ser un trabajador más del montón que solamente se limita a cumplir con el destino que la madre naturaleza le tiene reservado a todo ser viviente, que es nacer, nutrirse, crecer, reproducirse y morir. No, señor, investigue, indague, busque nuevos caminos y rumbos que lo lleven a descubrir grandes horizontes y provisorias esperanzas. No se deje dominar por la rutina del conformismo fácil y cómodo. Avance y dirija su mente hacia el triunfo, porque lo merece ahora. Es muy importante que grabe en su entendimiento que usted, su centro de trabajo y su familia son los 3 pilares que sostienen su vida. Trate de superarse a cada instante y sea lo mejor que puede ser. El ser humano nació para desarrollarse, para superarse, para ser mejor, para perpetuar su vida en el planeta, para avanzar. No nació para extinguirse. Nuestra mente debe estar condicionada para aceptar los retos de la lucha por la vida y por la mejoría de la calidad de nuestros actos. El objetivo por el cual existe la humanidad no es el subdesarrollo, el estancamiento, la inferioridad y la extinción del Homo sapiens. Tenemos la obligación, todos, de poner un granito de arena en la construcción del inmenso edificio de la perfección del ser humano. Tenemos el deber ineludible de dejar a las futuras generaciones un mundo mejor al que encontramos. La meta es superarse, 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 acercarnos a la energía suprema universal, a esa virtud maravillosa del Creador, llegar a ser lo que Él desea que seamos y merecer su benevolencia. Para poder enfrentar las vicisitudes del devenir cotidiano de la vida, debemos fortalecer nuestra espiritualidad, hacer más poderoso nuestro temple, fomentar en nuestro ser el ansia de luchar con fe por nuestros ideales, con la profunda esperanza de verlos realizados en aras de nuestros sentimientos de estimación fraternal hacia quienes nos rodean. Debemos esforzarnos de todo corazón por lograr el triunfo de la empresa a la cual prestamos nuestros servicios. Tratemos bien a quienes nos rodean. Seamos prudentes, bondadosos, diligentes y discretos. Respetemos los derechos de los demás. Procuremos que los nuestros sean respetados también. Evitemos a toda costa la conducta prepotente, altanera, soberbia y de falta de humildad. Algunos gerentes, algunos funcionarios creen que la jerarquía otorga automáticamente sabiduría. No comprenden que es al contrario, es decir, la sabiduría es la que va dando jerarquía. Hemos visto gerentes encumbrados que llegan y al día siguiente de que fueron nombrados piensan
van a cuestionar a los especialistas laborales, a los que tienen dominio de sus tareas, porque según ellos el jefe todo lo sabe, y al recibir su nombramiento del alto jefe o de los altos jefes, ya ese nombramiento implícito lleva un chip que se conectará a su cerebro y que lo hará excelente y genio. Esta enfermedad del poder ataca a muchos. Si llegan pronto a ocupar un cargo relevante y se vuelven prepotentes y llenos de soberbia, es preciso darles lecciones de modestia y de buena fe. Es preciso enseñarles con guante blanco, con formas pacíficas y diplomáticas que necesitan de los demás. Jamás demos marcha atrás en nuestros proyectos de beneficio colectivo. Activemos la conciencia dormida y alejemos por completo la apatía y el desgano. La apatía y el desgano estorban la inteligencia, la diligencia y la excelencia. Actuemos con honestidad, con liderazgo en nuestro medio y en nuestra empresa para cambiar lo inadecuado e incorrecto que perjudica también al contexto familiar, empresarial y social en que estamos inmersos. Todos debemos tener pleno derecho a luchar. De hecho, tenemos ese derecho de luchar y tenemos derecho a destacar, a ser los mejores, a ser los primeros en nuestro trabajo, en nuestro campo de acción. Todos merecemos ser lo mejor que podemos ser y nuestro centro de trabajo merece ser el máximo, el mejor en su ramo. Esta es una visión que debemos abrigar, es una esperanza, es una fe que va a llevar poco a poco a todos en el contexto laboral y empresarial a que alcancen la cima de sus esperanzas. Enarbolemos la decencia y la buena fe en todos los actos de la vida, con mucha energía, con gran rectitud y valentía. Seamos personas de bien, por el bien y para el bien. Actuemos con mucho apego a los buenos principios de buena fe, de ética y de buenas costumbres. Es lamentable, pero hay que reconocer que existen seres que representan una carga, un lastre, que obstaculizan el progreso del género humano, asumen una postura conformista, resignada, contemplativa, expectante ante los obstáculos de la vida, y algunos tienen problemas en la esfera mental porque actúan con negativismo y algunos se dedican a la vagancia, a los malos hábitos. Tenemos la obligación moral de abrirle los ojos a todos los que piensan negativamente, porque ellos no se dan cuenta que todos sufriremos tarde o temprano las consecuencias de permanecer en una situación de conformismo e inferioridad. No debemos claudicar, no debemos llegar al grado de vender nuestra dignidad, de vender nuestros derechos laborales, de vender lo que en justicia nos corresponde. Debemos apresurarnos a salir de la apatía, de la resignación, de la mediocridad. Algunos seres humanos dicen que de nada sirve intentar porque nada va a cambiar, debido a que estamos inmersos en una atmósfera donde prevalece la ley del más fuerte y que el que trata de rebelarse es eliminado. No, eso es una actitud derrotista. Nosotros tenemos que cambiar las cosas para que todo
el ambiente de la comunidad donde nos desenvolvemos cambie. Hay que evitar el espíritu derrotista, el espíritu frustrado y deprimido. Tenemos que luchar por obtener más cosas, porque lo que tenemos no es lo mejor que podemos obtener. Nunca debemos permitir ser menos de aquello que somos capaces de demostrar. Si podemos demostrar que somos buenos, merecemos bondad y mucha más. Tenemos justo derecho a lo mejor, a la excelencia. No debemos resignarnos a permanecer en la inferioridad, en la mediocridad, en el anonimato, en que no se tomen en cuenta nuestros trabajos, nuestros esfuerzos. Nuestra meta es y habrá de ser siempre la cúspide de todos los anhelos. Por eso es recomendable trabajar en equipo con el capital humano. Humanice a su empresa, cambie radicalmente usted mismo y logre cambiar positivamente a los demás. Supérese usted diariamente. Muchas gracias.